¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy las grandes gracias porque me acompañan escuchándome este programa. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Papá, mamá, es importante que escuches este tema. Es esencial, es urgente, a pesar de que es muy viejo, no deja de ser novedoso para nosotros como familias. Y es importantísimo que estemos muy atentos sobre la gran necesidad que tenemos en la familia de educar a nuestros hijos en la sexualidad. Vaya, hablemos de sexo en casa, hablemos de una manera abierta, inteligente, de una manera adecuada con nuestros hijos para que puedan crecer con una sana y armoniosa educación sexual que les permita vivir su sexualidad de manera plena y santa en los días futuros de su vida. Gracias de verdad por acompañarme. Es un tema muy complicado, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera ágil, de una manera amena, para que todos y cada uno de ustedes tenga algunos elementos que le ayuden a comprender por qué es tan importante educar a nuestros hijos en la sexualidad, cómo vivir la sexualidad, y vamos a tratar de abordar el tema de una manera muy sencilla. Aprovecho para recordarles que estamos a través de las redes sociales, estamos transmitiendo por la señal de Facebook Live en Valora Radio. También vamos a estar transmitiendo este programa por la señal de internet a través de la página de www.valoraradio.org, y posteriormente estará este video, este programa, dentro del canal de YouTube de este programa, Soldados de Dios, Valora Radio, en la plataforma de YouTube. Gracias por acompañarme. Aquí tengo mi celular, entonces voy a estar listo para recibir todos y cada una de sus mensajes, de sus comentarios, de sus preguntas, cualquier inquietud que ustedes tengan. Con toda confianza estamos aquí para servirles, para ayudarles y para estar al pendiente de todo lo que ustedes nos digan, porque es importantísimo que este programa llegue a muchas casas, porque es urgente que podamos en la medida en nuestra propia forma que podamos, debemos de ir creando un mundo mejor, y la mejor forma de hacerlo es a través de la educación y la formación de nuestros hijos. Aquí estamos preparando listos nuestros teléfonos para recibir todos y cada uno de sus comentarios en este momento. Por favor, acompáñenme, háganme saber que están aquí, díganme su nombre, de qué país nos están escribiendo, y si tienen alguna duda, pues con toda confianza, estamos aquí listos para atenderles y servirles. Gracias por estar aquí con nosotros, y también aprovechar para agradecerles por su caridad, porque es gracias a sus donativos a través de la página de Facebook, a través de las estrellitas que ustedes nos pueden dar en la página de Facebook, como Valora Radio obtiene los recursos necesarios para seguir funcionando, seguir manteniendo toda esta infraestructura que es la radio, que créanme cuesta mucho, pero también rinde muchísimos frutos. Gracias por su caridad y los invito a que sigan ayudando y aportando sus donativos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Nosotros no nos queda más que agradecerles con programas de calidad, con ayuda y asistencia social a través de las instalaciones de Valora Radio y obviamente a través de nuestras oraciones. Gracias por su ayuda, por su caridad. Pues bien, urge educar a nuestros hijos en la fe, en la sexualidad y en las buenas costumbres, obviamente. Hoy me voy a enfocar más en la sexualidad. Ojo, cuando hablo de que hay que educar en los hijos, también estoy diciendo que nosotros tenemos que educarnos en la sexualidad, nosotros como padres. Es importantísimo que estemos al corriente de lo que está sucediendo en el mundo, porque es importante saber qué sucede allá afuera, a qué se están enfrentando nuestros hijos en la escuela, con sus amigos, en la sociedad, en la televisión, en las plataformas digitales de transmisión de contenidos, es decir, qué está pasando en el mundo y cómo esto afecta en el desarrollo sexual de nuestros hijos. Es un problema increíblemente complejo. Es un tema que ha rebasado mucho de nuestras capacidades como padres en ocasiones para poder educar de una manera adecuada a nuestros hijos. Incluso a muchos nos ha agarrado de sorpresa, de bajada, nos ha agarrado en curva, como decimos aquí en México. Es decir, hemos estado muy desprevenidos ante esta avalancha de contenido sexual que existe en la sociedad y que nuestros hijos están siendo bombardeados con tanta sexualidad. Y nosotros no sabemos reaccionar ante esto, no sabemos darle un orden y un sentido a todas estas cosas que nuestros hijos están presenciando en la televisión, en internet, con sus amigos, en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que actuar de una manera urgente para que nuestros hijos puedan resolver todos los problemas
que la vivencia de la sexualidad, en este caso enfocado en la vivencia de la sexualidad, les está ofreciendo de una manera desordenada. Es importante que ellos puedan comprender lo que están viendo, lo que están escuchando, y puedan traducirlo dentro de una sana forma de ver la sexualidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir como padres de familia. Ojo, esta educación en la sexualidad es un deber de los padres. No es si queremos o no queremos, no es opcional. Tenemos que hacerlo, es importantísimo que lo hagamos, porque tenemos que ayudar a nuestros hijos a enfocarlos en la vivencia sana, feliz, agradable, productiva, incluso productiva de la sexualidad, ¿sí? El gran problema es de que nosotros como padres en este momento carecemos de elementos pedagógicos que nos ayuden a apoyar a nuestros hijos en este proceso, ¿sí? Ahorita voy a empezar a dar algunos consejos y algunas pautas. Si tienen la manera de irlos anotando, excelente, porque es una forma en la que ustedes van a poder, de una manera muy sencilla, créanme, de una manera muy sencilla, tener algunas pautas necesarias para afrontar esta gran problemática que es la sexualidad desordenada que existe en el mundo y cómo esta influye en nuestros hijos. Primero que nada revisen todos los contenidos que sus hijos tienen al alcance de la mano, que los educan o los instruyen en la sexualidad. Importante conocer de dónde están recibiendo nuestros hijos información sobre la sexualidad. Es a través de nosotros mismos, es a través de la escuela, es a través de películas o contenidos que ellos ven en las plataformas de transmisión. Es decir, pónganse a revisar de dónde nuestros hijos están recibiendo la poca, mucha o mala formación sexual que están recibiendo. Es decir, de dónde obtienen ellos la información. Es vital que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque de esta manera van a comprender por dónde les está llegando la mala formación a sus hijos. Y conociendo esto, ustedes pueden conocer esa información y atacarla. Es decir, reordenarla, esta información que ha recibido nuestros hijos para poderlos orientar de una manera mucho más sana y mucho más armoniosa hacia una vivencia sana de la sexualidad por nuestros hijos. Entonces, hay que revisar, punto número 1, de dónde obtienen nuestros hijos toda la información relacionada con su propia sexualidad. Y obviamente eso implicará también a nosotros prepararnos en los temas de sexualidad que los cuales nuestros hijos puedan tener dudas. Así de sencillo, de dónde recibe la información y ya teniendo ese dato, podemos comprender qué tipo de información están recibiendo y nosotros irnos preparando para poder resolver las dudas y si vimos que alguna de esa información está mal, alcanzar en tiempo a corregirla para que nuestros hijos no se vean afectados con ellos. Obviamente que esto es una actividad constante, día a día, es permanente, no podemos estar dejando de lado esta parte de la formación de nuestros hijos, sino que tenemos que hacerla y abordarla de una manera constante, permanente. Y sobre todo, aquí viene el segundo gran paso, establecer métodos, esquemas, momentos en casa en las cuales ustedes puedan tener un diálogo constructivo con sus hijos, donde se puedan tocar estos temas de la sexualidad desde una actitud positiva, consciente y equilibrada. ¿Qué estoy diciendo? Tengan la manera de crear en sus hogares un momento y un ambiente adecuado para que pueda darse este diálogo con sus hijos con respecto a la sexualidad. Dependerá mucho, obviamente, de la edad de sus hijos, ¿no? De decir, conforme ellos vayan creciendo, la intensidad, la profundidad y el uso del lenguaje va a ir cambiando para ir haciendo más adecuado a su desarrollo corporal y físico de sus hijos todo este diálogo. Pero lo importante es tener el espacio donde en casa, en familia, dentro de esta armonía familiar, podamos abordar el tema de la sexualidad para que nuestros hijos estén mejor preparados para el día de mañana, ellos vivir de una manera correcta su sexualidad, ¿sí? Ahora, una aclaración que es importantísima. Cuando se habla de sexualidad, no me refiero de forma exclusiva al aspecto de la genitalidad. Esto es muy importante comprenderlo. Cuando se habla de sexualidad, implica un todo en el ser humano. Es decir, los seres humanos, y lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo constantemente para que quede bien grabado. Los seres humanos no tenemos un sexo, somos un sexo. Es decir,
Yo no soy una persona y tengo un agregado sexual llamado masculino. No, yo soy hombre, toda mi persona es masculina. Eso quiero diferenciarlo muy bien porque quiero que quede muy claro el siguiente mensaje. La sexualidad no es intercambiable. Esto es muy importante comprenderlo para que los niños y las niñas desde muy temprana edad identifiquen con toda certeza lo que son. Es decir, que un niño sepa desde niño que él es hombre y que las niñas sepan desde niñas que son mujeres y que de esa manera puedan llevar una armoniosa y ordenada educación sexual conforme a su propia realidad sexuada. Es decir, yo soy hombre y yo tengo que ser educado como hombre desde el inicio de mi educación. Desde niño debieron llevarme de la mano enseñándome lo que significa ser hombre, para que entonces yo, cuando pueda tomar mis propias decisiones, tome decisiones de manera adecuada y ordenada conforme a mi propia hombría. Igual las mujeres, que las mujeres sean educadas como mujeres dentro de su realidad de mujeres para que puedan ser excelentes mujeres el día de mañana. Se oye muy lógico, a lo mejor incluso muchas personas lo pueden percibir como ofensivo por todo este problema, de toda esta porquería llamada ideología de género. Pero es importante decirlo, la ideología de género es falsa. Yo no tengo un sexo intercambiable. Vaya, no importa cuántas veces lo diga, o qué tan convencido lo esté, o cuántos químicos me meta, o cuántas operaciones me haga, yo jamás voy a dejar de ser hombre. Jamás. No es mi sexo intercambiable. Yo siempre seré hombre. Por lo tanto, es necesario para mi propio desarrollo armonioso de toda mi personalidad, comportarme conforme lo que soy hombre. Igual para las mujeres, comportarse conforme lo que son, mujeres. En el momento en que se crea esta ruptura entre la realidad, soy hombre, y mi percepción de mí mismo, si yo digo, no, pues yo no soy hombre, soy jirafa, hay una ruptura. Se rompe la armonía que existe en mi propia personalidad, porque no es posible que mi realidad biológica sea diferente a mi realidad psicológica. No debe de ser. Crea una ruptura dentro de la personalidad de alguien, por lo tanto es algo que es anormal y va en contra de la misma naturaleza de esa persona. Por eso hago mucho énfasis en esto, en la educación en la sexualidad, porque no me refiero solo a cómo usar los genitales, vaya, sino que me refiero a cómo verdaderamente yo, como hombre, expreso toda mi realidad como hombre. Cómo hablo, cómo me visto, cómo me comporto, cómo me integro a la sociedad, cómo vivo mi propia sexualidad, cómo vivo mi genitalidad. Es decir, todo yo tiene que reflejar al mundo que soy hombre. Si hay una ruptura en alguno de estos aspectos, entonces hay una crisis fuerte dentro del ser humano. A eso me refiero con sexualidad, sino a todos los aspectos fundamentales que incluyen mi personalidad como hombre o tu personalidad como mujer. A eso me refiero con sexualidad, no solo a la genitalidad. Bien, haciendo esta aclaración, entonces los padres, nosotros, como papás, como incluso a los sacerdotes, como encargados de todo un rebaño, también estamos llamados a ser los cristianos más críticos y tener una conciencia muy crítica de la realidad educativa que están viviendo nuestros hijos. Y con realidad educativa me refiero a toda esa gran masa de información que reciben en la escuela, con sus amigos, en la calle, en la televisión, en la radio, en el internet, etc. ¿Sí? Debemos de ser muy críticos y comprender, conocer y juzgar la información que están recibiendo nuestros niños y cómo esta información puede afectarlos, alterarlos o incluso información buena, cómo puede ayudarles a nuestros hijos a que desarrollen de manera plena y armoniosa su propia sexualidad en todas las etapas de su vida. No solo cuando son adolescentes, Siempre se ha pensado que la educación sexual es algo propio de los adolescentes. No, es propia de todos los aspectos, todas las edades de nuestra personalidad. Es decir, es una labor constante y permanente. Y que toda esta formación que nosotros queremos inculcar en nuestros hijos se traduzca en buenas conductas para que nuestros niños puedan el día de mañana vivir una sexualidad sana. Y con sexualidad sana me refiero a todos los aspectos en los cuales ellos mismos van a poder vivir su sexualidad. Por lo tanto, hay que evitar a toda costa abordar los temas de sexualidad con albures, con doble sentido, con chistes, con todo esto. No,
Aquí es una plática seria, porque lo más importante es transmitirle a nuestros hijos, dentro de este espacio de confianza, que la sexualidad es un tema serio y que debe ser abordado con seriedad. No debe ser abordado como cualquier tontería o como cualquier cosa pasajera, sino como una verdadera, ¿cómo se puede decir? Una verdadera joya dentro del desarrollo propio de su personalidad para la vida futura, ¿sí? Existen grandes problemas en nuestra comunidad, allá en la calle, en la sociedad, ¿sí? El tema de la sexualidad se ha desbordado de una manera desordenada completamente. Entonces, la información que está vigente en redes sociales, en televisión, etcétera, es tanta que es una labor abrumadora para muchos de nosotros tratar de filtrar todo lo que existe ahí. Entonces, tenemos que abordar primero, comprender que esta masiva llegada de información sexual que bombardea a nuestros hijos y a nosotros mismos, obviamente, tiene dos grandes aspectos. Hay aspectos positivos, es decir, toda esta gran cantidad de información que ha llegado a nosotros ha movido muchas conciencias y nos hemos dado cuenta de lo siguiente, como cosas positivas, que es que la educación sexual es un verdadero derecho del individuo, algo que es relativamente novedoso, que las personas comprendan que una formación en la sexualidad es parte de sus derechos dentro del gran derecho de la formación y de la educación que tienen las personas. Que exista grandes avances en el estudio de la sexualidad, no solo de la genitalidad, sino de la sexualidad, de cómo los hombres y las mujeres se expresan de manera educada y ordenada conforme a su realidad en una sociedad. También comprender que la educación sexual debe ser abordada en las familias con urgencia y también con ayuda de otros elementos. Puede ser la escuela, puede ser a través de asesorías, puede ser a través de directores espirituales, incluso a través de psicólogos mismos. Es decir, nos hemos dado que la sexualidad es tan importante dentro de la integridad del ser humano que se considera ya como una ciencia especial que tiene que abordarse dentro del desarrollo integral de las personas, ¿sí? Desafortunadamente, pues obviamente hay muchos especialistas, y lo pongo entre comillas, o muchos sexólogos que lo único que han reducido su práctica es a una vivencia desordenada de la genitalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nos ha hecho más conscientes de la necesidad de educar a nuestros hijos en la sexualidad, comprender mayores aspectos de lo que implica la vivencia del placer sexual dentro del mismo dinamismo del matrimonio, dentro del mismo dinamismo de la intimidad conyugal. Y cómo está este placer sexual, sin ser un fin primario, sí se convierte en un fin secundario que ayuda a las personas en la búsqueda de los fines primarios del matrimonio, que es la procreación y la unidad. Bueno, dentro de la unidad existe de manera importante lo que es la existencia del placer sexual, cómo el placer verdaderamente contribuye a que los esposos, papá y mamá, busquen verdaderamente esa unión, esa intimidad que les permite crear ese ambiente de amor y de confianza entre ellos, donde existe la donación total y que les permite lograr un aspecto mayor en la santidad a través de la expresión íntima de su amor. Hemos también comprendido que todo este proceso de educación sexual exige autenticidad y sinceridad en la forma en que se aborda el tema y en la forma en que las personas tienen que verse a sí mismas inmersas dentro de esta realidad dual de machos y hembras, hombres y mujeres. Es decir, de cómo el ser humano tiene que vivir con esta dualidad, reconocer esta dualidad, reconocer esta doble sexualidad que existe, hombres y mujeres, y cómo crear esa armonía de relaciones que debe existir entre uno y otro. También nos ha hecho comprender la gran necesidad de ser cuidadosos en la educación sexual para no convertirla en libertinaje ni en promiscuidad, sino que le permita al ser humano ponerla dentro de su orden de vida y sobre todo tener una sexualidad sana. Y me refiero con sana no solo en lo anímico, en lo afectivo, sino también en lo físico, ¿sí? Obviamente que esto nos ayuda a crear grandes espacios y grandes movimientos para brindar educación preventiva ante los peligros que amenazan a la sexualidad como un aspecto de la realidad humana y también como un aspecto de nuestras actitudes diarias y cotidianas, porque nos hace conocer los grandes peligros de mal llevar una sexualidad o de desordenar nuestra sexualidad y nuestra genitalidad. Y obviamente un aspecto fundamental para nosotros, principalmente los cristianos, es darnos cuenta y verdaderamente comprender que la sexualidad
es una de las formas más apreciadas y más hermosas en las cuales podemos manifestar el amor que sentimos por nuestra esposa, por nuestro esposo. La forma en que los seres humanos, papá, mamá, esposo, esposa, verdaderamente comunican el amor a través de la donación corporal, a través de la actividad sexual, ¿sí? Desafortunadamente también hay una gran cantidad de cosas negativas que ha llegado con toda esta gran información, y es que no existe el pudor y no existe orden en toda esta información, y es ahí donde tenemos que entrar nosotros como críticos, ¿sí? Esto ha convertido que la familia esté en crisis y esté perseguida, porque en la búsqueda del placer sexual se ha descartado el amor y se ha descartado el compromiso. Existe también un gran desprecio por esos valores éticos y religiosos que buscan orientar la sexualidad hacia un fin mayor que simplemente el placer. Y hay un ataque, un desprecio directo a todo esto. La sexualidad contribuye a tener una sociedad consumista y hedonista. Los altos índices de violencia sexual se han disparado en las últimas décadas a causa de todo esto. Un crecimiento impresionante de la pornografía, impresionante, una gran cantidad de promiscuidad. Convertimos ya la sexualidad en mercancía a través del erotismo, a través de la prostitución y una serie de actos desordenados, y obviamente también un crecimiento impresionante de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, se ha convertido ya en un verdadero problema de salud pública. Bien. Ante esta realidad, la familia debe de convertirse en una verdadera escuela del amor. Eso lo hemos dicho siempre. Una escuela del amor debe ser la familia, y obviamente estamos llamados a prepararnos para eso. Algunos consejos para que nosotros como papá, como mamá, podamos educar a nuestros hijos. Vamos a hacer esto. El primero es tener buenas actitudes ante la sexualidad. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma en que nosotros mismos, como esposos, como papá, mamá, vivimos nuestra propia sexualidad dentro de la intimidad de la familia, nuestros hijos van a comprender de que la sexualidad es algo bueno. Sí, la sexualidad es buena, claro que sí. Como papá y mamá manifiestan sus expresiones de amor, su afectividad, sus cariños, sus tratos, el sacrificio mutuo, es decir, a través de todos estos aspectos en los cuales papá se rinde a mamá y mamá se rinde a papá, los hijos aprenden lo que es el amor, comprenden lo que es la grandeza del matrimonio y de la familia, y entonces les permite orientarlos a ellos que sean destinados ellos mismos a desear tener una familia y vivir en esa armonía, en esa felicidad, en ese cariño, en ese amor que ellos experimentaron viendo y dentro de la vivencia de sus propios padres. Es decir, ustedes, papá y mamá, enséñenles a sus hijos lo que es un buen matrimonio, lo indeseable que es que el hombre quiera tener a una hermosa mujer a su lado, y que una mujer quiera desear tener a su lado a un buen hombre. Eso es importante, transmitirles y ayudarles a generar estas actitudes positivas para que ellos también añoren el día de mañana tener una familia. Estas actitudes que ustedes tienen como papá, como mamá, como esposo, esposa, definen lo que sus hijos piensan, lo que sienten y lo que desean el día de mañana ellos mismos. Si papá es bueno con mamá y mamá es buena con papá, yo también quiero eso. Cuando yo, que soy niño, crezca, quiero también tener una esposa. O la niña decir, quiero tener un esposo. Y que se parezca a mi papá, porque mi papá era un buen esposo, un gran papá. Quiero conseguirme a un hombre similar a él. Y no lo digo de la mala manera, sino que papá tiene que poner el ejemplo de lo que es ser un buen hombre para que nuestras hijas busquen y deseen tener un buen hombre como lo fue su propio papá. Y obviamente también ellas aprender de mamá cómo ser buenas mamás y buenas esposas el día de mañana. Igual con los hijos. Los hijos tienen que aprender de su padre cómo ser un excelente esposo y un excelente padre. Y de mamá tienen que aprender a reconocer lo valiosa que es una mujer a su lado, una buena mujer a su lado. Eso es parte de la formación sexual, porque los hijos ven, los niños se identifican con papá y quieren imitar a papá y el día de mañana tener a una esposa. Y las niñas al revés, quieren ser como mamá para poder aspirar a tener un buen esposo como lo fue papá. ¿Me explico? Son la escuela del amor. Y en el buen sentido de todo esto que estoy tratando de explicar es que nuestros hijos deben ver en nosotros la escuela del amor, deben ver en nosotros los papás cómo debe llevarse un buen matrimonio, una buena familia. Debemos educarles a través del ejemplo y del buen testimonio cómo ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos todos.
y una de esas partes fundamentales es la sexualidad. Obviamente que estas actitudes también deben de reflejar algo fundamental en la sexualidad, y es lo siguiente, que la sexualidad pertenece a la creación de Dios. Lo dice el Génesis, los creó hombre y mujer. Es decir, el que yo sea hombre o el que otra persona sea mujer es parte del don divino, parte del diseño, de la creación divina. Y si es así, significa que es bueno que haya hombres y que haya mujeres. Es un don de Dios que debemos acoger con gratitud, no con desprecio ni con abuso, con gratitud. La sexualidad, por lo tanto, es una realidad positiva, algo bueno porque forma parte de la estructura íntima y fundamental del ser humano, que lo lleva a vivir un dinamismo realizador de su propia persona. Es decir, yo viviendo mi sexualidad como hombre que soy, voy a tener una mayor capacidad para ser feliz el día de mañana. Eso es importantísimo. No me genera ninguna frustración ni ninguna contradicción de mi persona, porque yo me reconozco como lo que soy y vivo de acuerdo a eso y tengo la escuela del amor de mis padres, la escuela del amor de la fe, de la religión, de la moral, de la teología, de las Sagradas Escrituras, de todos. Entonces yo puedo entonces vivir esta realidad como ser sexuado de una manera plena y perfecta. Sí, así como se oye, plena y perfecta, no por nosotros mismos, sino por la perfección del sacramento del matrimonio. Porque el sacramento del matrimonio, al conferirnos gracia, nos perfecciona hacia la vida en felicidad y a la vida en pareja dentro de esta felicidad. Y obviamente comprendemos también que al ser parte de la obra creadora de Dios, la sexualidad es donde se da el origen de la vida. Podemos explicarle a nuestros hijos el origen de la vida, no solo en lo biológico, sino cuál es el fin fundamental de la vida, que hemos sido creados para el amor, para amar y ser amados y vivir felices en la presencia de Dios. Para eso. Y parte de esa vivencia feliz es la vivencia de nuestra propia sexualidad y obviamente comprender que la sexualidad no es mala. El sexo no es malo, claro que no. Todos venimos de ahí. Pero sí darle un orden y sentido que nos permite llegar a Dios. Por lo tanto, teniendo toda esta base, los padres debemos enfrentar la realidad de que todo lo que nuestros hijos ven y escuchan en la calle, en la televisión, les influye. Y no siempre de buena manera. Por lo tanto, los hijos, al recibir tanta información, tantos datos, tantas imágenes, sobre todo, principalmente imágenes pornográficas e impúdicas, ¿sí?, deben tener un filtro que les permita clarificar toda esta información que reciben día con día y comprender dentro de su edad, de su nivel cognitivo, es decir, dentro de su propia evolución, el desarrollo físico y mental de nuestros propios hijos, dentro de ese proceso, comprender de forma clara qué es la sexualidad y cómo vivir su sexualidad conforme a su propia edad y circunstancias. Porque debemos entenderlo, la sexualidad se vive siempre, no solo después de la pubertad, sino en todo momento. Vaya, yo siempre he sido hombre y siempre seré hombre, por lo tanto mi vivencia sexuada como hombre tengo que vivirla siempre, siempre tengo que vivirla. Y ser muy claros en esto, existe mucha información, muchísima, pero poca educación. Necesitan nuestros hijos que nosotros como papás seamos una guía para ayudarlos a madurar y convertirse en adultos bien adaptados y bien preparados para ellos mismos vivir de manera plena su propia sexualidad. Es un proceso continuo, no termina nunca, es permanente, ¿sí?, pero que ellos deben emprender este propio viaje el día de mañana, pero con bases firmes, que les permitan comprender la maravilla que es la sexualidad, de cómo podemos vivir la sexualidad de una manera plena y perfecta gracias a la gracia divina a través del sacramento del matrimonio, así como lo oyen, ¿sí? Es decir, darle la plenitud a nuestra sexualidad en el matrimonio. Aunque nosotros vivamos toda nuestra vida inmersos en nuestra propia sexualidad, la plenitud de la sexualidad se vive ya en el matrimonio propiamente. Por lo tanto, papás, no se avergüencen de la sexualidad de sus hijos ni de las expresiones sexuadas de sus hijos. Simplemente hay que darles orden, ¿sí? Poco a poco los niños van a ir descubriendo su sexualidad, van a ir teniendo expresiones propias de su sexualidad. Por ejemplo, niñas más delicadas que les gusta jugar puedo ponerlo así, con muñecas, por poner un ejemplo, ¿sí? O que les guste juntarse con otras niñas, o que les guste un vestido, que les guste unos zapatos. Es decir, las niñas van a tener poco a poco manifestaciones de esa sexualidad que van a ir desarrollando con el paso del tiempo. Igual los niños van a empezar a competir, a pelearse,
a tratar de ser mejores, a vivir las grandes aventuras en un árbol o en un volantín o lo que sea. Es decir, poco a poco los niños empiezan a definir y a reconocer su propia sexualidad. Entonces no hay que avergonzarlos ni reprimirlos en las expresiones de esa sexualidad, solo hay que darle orden, ¿sí? Si tu hijo, que es hombre, que es un varoncito, empieza a tener actitudes competitivas, no lo reprimas, es parte de su naturaleza como hombre. Los hombres somos competitivos y es parte de nuestro proceso natural de desarrollo, crear la competencia, ¿sí? Por lo tanto, no creas que esas cosas hay que avergonzarlos porque mi hijo es muy competitivo. No, hay que alentarlas y darle orden, nada más. Que mi hijo es muy peleonero, es parte de ese proceso, es parte de ese descubrimiento de su propia sexualidad. Ojo, la sexualidad no se limita a los genitales, que quede muy claro, sino a todas las expresiones que tienen las personas en su relación con otras personas y con ellos mismos. Por lo tanto, si tú ves que tu niño empieza a tener actitudes de niño, ordénalas, no las reprimas, no te avergüences de ellas. Es decir, que verdaderamente vivan esas expresiones, simplemente hay que darle orden y mesura para que no se desborden esas expresiones de sexualidad. Si un niño es muy competitivo, que no se convierta en agresivo, por ejemplo, ¿sí? Pero no le limite la competitividad, aliéntala en todos los sentidos. Igual tus niñas empiezan a mostrarse más delicadas, que empiezan a tener, comportamientos más femeninos, aliéntalos, claro que sí, y dales orden y cauce para que puedan desarrollar esa sexualidad de una manera natural, ¿ok? Por lo tanto, padres deben de ser muy realistas en la forma en que abordan la sexualidad con sus hijos de acuerdo a sus propias características de edad y de desarrollo. Y obvio, y esto es muy importante, jamás crean que es demasiado tarde para hablar de sexualidad con sus hijos. No importa si su hijo ya tiene 40 años, siempre es buen momento para dar una guía, un consejo y un ordenamiento a la sexualidad, a la vida sexuada de nuestros propios hijos, no importa la edad que tengan, nunca es tarde, ¿sí? Siempre mediante actitudes sanas y positivas, es decir, no vamos a satanizar la sexualidad, claro que no es obra de Dios, por lo tanto no hay que satanizarla, hay que dar los aspectos positivos de la vivencia de la sexualidad. Siempre que la sexualidad contribuya al desarrollo y crecimiento de sus propios proyectos de vida, que expresen su sexualidad a través de una rica, sana y correcta afectividad. Ojo, la afectividad no solo se vive con la novia y con la esposa, no. Yo tengo que vivir mi afectividad como hombre con todas las personas que me rodean. Recuerden que es un mandamiento de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, en mis afecciones, en mi afectividad hacia con otras personas, debo de vivir mi masculinidad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, yo de una manera más clara, lo vivo cuando me junto con mis amigos a jugar béisbol o jugar fútbol. Nuestra convivencia como hombres es una convivencia sexuada y dentro de un marco de afectividad filial, es decir, como hermanos, como amigos. Y ahí vivimos nuestra sexualidad. Los hombres nos comportamos de una manera muy especial cuando estamos solo hombres, ¿sí? Y cualquiera que esté en este programa sabrá a lo que me refiero. Igual las mujeres, cuando se juntan puras mujeres, viven su feminidad de una manera especial. Es decir, viven su sexualidad de una manera afectiva en cualquier entorno en el que estén. Con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, incluso con nuestros propios hijos. Es decir, la sexualidad no está limitada solo a la esposa, solo a cuando estamos en una relación, no, sino que la sexualidad se refleja en todas nuestras relaciones, absolutamente en todas, y debemos expresar nuestra sexualidad de una manera afectiva, ordenada, y que nos ayude a generar lazos de fraternidad y de amistad con otras personas, ¿sí? Papás, no tengan miedo de hablar de todos estos problemas, inquietudes, miedos o lo que sea que pueda surgir en el proceso sexuado de sus hijos. No tengan miedo, hay que abordar el tema. Si no conocen de algún tema, investiguen, pregunten, infórmense, claro que sí. Pero no tengan miedo de afrontar un problema, o una pregunta o una situación que implique la vivencia de la sexualidad de nuestros hijos. Hay que simplemente buscar fuentes de información, ayuda con otros profesionales o con otras personas para poder orientar a nuestros hijos en la vivencia de su propia sexualidad. Y obviamente mucho diálogo, apoyo, respeto hacia las dudas que puedan tener nuestros hijos. Jamás, por amor de Dios, jamás ridiculicen actitudes, preguntas, dudas de nuestros hijos con respecto a la sexualidad. Jamás.
Los niños deben encontrar ese ambiente sano en donde puedan expresar todas sus inquietudes, miedos, angustias, dudas, lo que sea dentro del seno familiar, y por lo tanto somos nosotros los papás los que debemos de crear ese ambiente de seguridad donde los hijos puedan expresarse libremente sin ser sometidos ni a juicio ni a burla. Por eso es importante que papás tomen en cuenta esto y den un verdadero ambiente, un espacio de seguridad para que sus hijos puedan abordar cualquier tema, no solo los de sexualidad, cualquier otro, ¿no? Donde puedan verdaderamente tener un diálogo con ustedes, un diálogo constructivo con ustedes, ¿sí? Ok, entonces, todo lo que dije es simplemente preparar el terreno. ¿Por qué? Porque sabemos que la sexualidad no puede ser considerada solo como un aspecto marginal de una pequeña parte de nuestra personalidad, no, sino que es una realidad muy profunda y presente y que opera todos los días en nuestra propia persona y en el desarrollo de nuestra propia personalidad. Por lo tanto, la educación sexual debe ser abordada como un todo, porque la persona es un todo en sí misma. Es decir, para que se quede claro la idea, todo yo estoy inundado de sexualidad. Cómo me visto, cómo me peino, cómo hablo, cómo me expreso, cómo muevo mis brazos, cómo me relaciono con otras personas. Es decir, todo yo está sexuado. Soy un ser sexuado, soy hombre. Por lo tanto, la sexualidad no puede ser extraída de mi persona y analizada de manera ajena a mi propia persona. ¿Se entiende? ¿Por qué lo digo así? Porque la sexualidad abarca todos y cada uno de los aspectos fundamentales de las personas. Toda nuestra realidad, todo lo que yo soy es sexuado, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la sexualidad influye en toda mi persona. No solo en la genitalidad, no solo en cómo me relaciono con mi esposa, no, sino en todo lo que significa mi integridad física, corporal, psicológica, etcétera, etcétera. Tengo que ser una persona sexuada en todos los aspectos de mi propia vida. Por lo tanto, la sexualidad, la educación en la sexualidad, es una actividad que presupone la realidad fundamental del ser humano, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser considerada como un todo. Lo importante no es solo lo sexual o solo lo genital, sino el todo de la persona. Y aprovecho para mandar un saludo a Mari Mo. Mari, gracias por estar acompañándonos el día de hoy, de verdad te lo agradezco. Y nos dice, hoy en día en los medios de comunicación manejan mucho la sexualidad y de las relaciones homosexuales. ¿Ahí qué debemos hacer? Bueno, es parte de todo lo que hemos estado platicando. Cuando hablo de que la sexualidad no puede ser separada del individuo, me refiero precisamente a eso. Es decir, yo no puedo ser, por un lado, hombre y tener actitudes afectivas como si fuera una mujer. Eso crea una ruptura en toda mi personalidad. Obviamente, y lo sabemos por la palabra de Dios, y lo sabemos también por la biología y por la misma naturaleza humana, que los actos homosexuales están mal, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que estamos llamados primero a acoger a las personas que realizan estos actos homosexuales o que tienen estas tendencias homosexuales, a acogerlos con cariño, con amor y ayudarlos al reconocimiento pleno de su realidad. Y segundo, obviamente, contrarrestar con educación, con formación, con oración, con todo nuestro arsenal que tenemos como cristianos, con ciencia incluso, refutar todas estas ideas que dicen que la homosexualidad o toda esta ideología de género que está aquí, que es algo normal. No es normal, y lo voy a decir de una manera fuerte y clara. La homosexualidad no es algo normal, es muy común, sí, pero no significa que sea normal, ¿sí? Entonces, como nuestros medios de comunicación nos han inundado de homosexualidad, películas ganadoras de Oscar, los mismos canales de caricaturas y de programas infantiles están inundando de contenido infantil de homosexualidad. E incluso ya se habló de que las próximas historietas del hijo de Superman, por ejemplo, es homosexual. O sea, nos están inundando de esta porquería. Bueno, ¿qué debemos hacer? Punto número 1, ser un filtro. Que nuestros hijos no tengan un acceso abierto a todas estas porquerías y que no empiecen a dañar su forma de pensar. Punto número 1. Segundo, va a ser imposible detener esto a toda la escala. Por lo tanto, que crear una conciencia crítica a nuestros hijos para que lo que ellos alcancen a ver de toda esta información sean capaces de ellos mismos de filtrarla y darse cuenta que está mal.
que no contribuyes al desarrollo de su persona. Y tercero, como papás que somos, dar una educación con nuestras palabras y con nuestras actitudes de lo que significa la vivencia del amor de dos seres sexuados, papá y mamá. Vaya, Mari, imagino que eres mujer por tu nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que ser la mejor versión de ti misma como mujer para que tu hijo reconozca lo que es una mujer y pueda diferenciarse de sí mismo, o que tu hija pueda reconocer la gran maravilla de ser mujer y quiera ser como tú. No sé si me explico esto. Por eso decimos que los niños necesitan tener a papá y mamá para poder diferenciarlos. Los niños, para comprender que tienen que parecerse a papá, vaya, de alguna manera, dicho de una manera muy general, ¿no? Tienen que tomar al modelo de vida de papá para buscar el día de mañana ellos tener una esposa que se parezca a mamá, ¿sí? Porque pues, presuponiendo que papá y mamá son buenas personas, obviamente. Igual las niñas. Crear esta identidad, que tú como mujer les enseñes a tus hijos a ser verdaderos hombres y a tus hijas a ser verdaderas mujeres desde tu propia genuina integridad como mujer. Ese es el tercer gran paso. Primero, filtrar. Segundo, crear conciencia a nuestros hijos de lo que está bien y de lo que está mal. Y tercero, ser un testimonio de amor y ser un testimonio de lo que significa ser hombre y ser mujer, para que nuestros hijos se eduquen en eso y obviamente puedan de una manera muy sana y muy natural para ellos mismos aspirar a vivir de manera correcta su propia sexualidad. ¿Ok? De una manera muy grande, ¿no, Marimó? Así trato de responder, ¿no? Mucho cuidado, mucha educación y dar testimonio de lo que significa ser papá, mamá, hombre, mujer. Bueno, entonces, importantísimo, la sexualidad no está limitada a la genitalidad, sino a todos y cada una de nuestras expresiones, tanto de amor como de trabajo, como de esfuerzo, como de todo lo que hacemos, está cargado de sexualidad, porque yo soy un sexo, por lo tanto, de que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser hombres y mujeres en todos los aspectos de su vida. ¿De acuerdo? Bien. Y otra cosa importante, la genitalidad, o sea, el uso de los genitales en la actividad sexual está subordinada a los principios fundamentales de la sexualidad, y la sexualidad está subordinada a los principios y fundamentos de nuestra naturaleza humana, y nuestra naturaleza humana está subordinado al hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hago esta escala de valores para darnos cuenta que la genitalidad está en un cuarto, quinto nivel. Primero somos hijos de Dios y después somos seres sexuados en el sentido de cómo vivimos nuestra genitalidad. Hago esta aclaración porque siempre lo he dicho y lo voy a decir cuantas veces es necesario. Dos ideas fundamentales. La genitalidad, el uso de los genitales en la actividad sexual, tienen que encontrar su plenitud, su causa y su fuente en el matrimonio. ¿Sí? Que quede claro. Y segundo, que entonces la vivencia de la genitalidad, de la expresión sexual corporal, tiene que nacer y tener como fuente el amor. ¿Se entendió? Amor, matrimonio, sexo. En ese nivel, no al revés. La sexualidad debe estar subordinada al amor y nunca al revés. Que el deseo sexual nazca del amor y nunca al revés. El amor nunca debe de nacer de la genitalidad. Yo amo a esta mujer porque me deja acostarme con ella. El día de mañana, cuando esa persona esté, no sé, ya no sea tan bonita, ya no sea tan complaciente, esté cansada, se enferme, no va a existir ninguna base para sostener el amor. Porque cuando las personas fundamentan su cariño y su compromiso uno con el otro en el sexo, cuando el sexo falla, porque va a fallar porque alguien se enferma, porque las actividades diarias, por un montón de cosas, cuando eso se empieza a decaer, entonces se cae el amor. Por lo tanto, la base fundamental para vivir la sexualidad es el amor y nunca al revés. Nunca al revés. ¿Ok? Bien. Muy bien. Existen 8 dimensiones fundamentales en las cuales los seres humanos debemos de vivir y expresar nuestra sexualidad. Y se las voy a poner de una manera muy rápida y muy sencilla para que lo aprendan. Es decir, son 8 aspectos en los cuales papá y mamá deben educar a sus hijos en el amor y en la sexualidad. El primero es la parte somática. Significa enseñarle a nuestros niños y nuestras niñas cómo es que sus cuerpos van a cambiar
conforme se vayan desarrollando en su pubertad, en su adolescencia y en su adultez. Es decir, que los niños reconozcan los signos de sexualidad en sus propios cuerpos. Nos va a salir pelo en ciertas partes del cuerpo, nuestra voz va a cambiar, las niñas van a tener pecho, los niños tienen una cosita y las niñas no la tienen. ¿Me explico? Hay que educar a nuestros niños en los cambios físicos que van a tener, es decir, en la parte biológica, la parte somática, lo que ellos van a sentir con el desarrollo de su propia sexualidad. La segunda parte es la parte psicológica, de cómo la identidad sexual contribuye de una manera fundamental en nuestros niños para su desarrollo. Es decir, que el comportamiento sexual debe ser un comportamiento de vivencia y convertido en buenas conductas. Por lo tanto, es la parte psicológica la que les ayuda a los niños a comprender que esta sexualidad les va a ayudar a relacionarse el día de mañana con otras personas. Yo como hombre me comporto de cierta manera con hombres y me comporto de una manera muy diferente con las mujeres. Y esa es la parte psicológica, ¿sí? Porque la parte sexuada contribuye en su aspecto psicológico a la formación de mi propia personalidad, ¿sí? Y me permite expresarme de una manera correcta con otras personas que también son sexuadas, obviamente. La tercera dimensión en la cual debemos educar a nuestros hijos con respecto a la sexualidad, obviamente, es una de las más importantes, la afectiva. Y ojo, con esto no se limita solo la relación un hombre y una mujer, sino a cómo los hombres deben de comportarse con otros hombres, cómo las niñas deben de comportarse con otras niñas, cómo los hombres deben de comportarse con las niñas y cómo las niñas deben de comportarse con los hombres. Y eso llevarlo también, ahora sí, al aspecto afectivo íntimo que debe de existir cuando ya es marido y mujer. Y cómo el hombre y la mujer buscan esta relación primero de noviazgo, de compromiso, ya de matrimonio, por una vivencia de afectividad. Recordemos, somos hechos para el amor, para amar y ser amados, ¿sí? Por lo tanto, la parte afectiva obviamente es la integración armónica, equilibrada y evolutiva de la sexualidad llevada a la plenitud del amor. Otra de las dimensiones importantes es la dimensión social. ¿Qué significa esto? Que dentro de mi parte afectiva, es decir, cómo me relaciono con otras personas, y dentro de mi parte psicológica, cómo me reconozco a mí mismo, voy a poder llevar entonces todas mis actividades, todas mis relaciones, toda la dimensión de mi persona a la vivencia en sociedad. ¿Qué espera la sociedad de mí como hombre que soy? ¿Cómo espera la sociedad que yo me comporte? ¿Qué espera de mí la sociedad? Y cómo yo puedo aprovechar, obviamente, a la sociedad para definir y darle causa y fuente a la vivencia de mi propia sexualidad en lo personal. Somos seres sociales. Por lo tanto, la sexualidad nos indica y nos ayuda a podernos relacionar en sociedad con otras personas, ¿sí? No tanto ya en el aspecto afectivo, que se encierra un círculo mucho más pequeño y más íntimo de comunidad de personas, sino ya hablo del aspecto social en general. Cómo mi sexualidad contribuye al desarrollo de mi personalidad, de mis afecciones, y cómo puedo vivirlos todas estas en sociedad, ¿sí? A eso se refiere. Luego viene la parte cultural. Sí, la parte cultural, es decir, comprender y aceptar cómo la cultura de mi pueblo, de mi país, de mi colonia, de mi origen, me ayuda a mí a identificarme dentro de mi propia masculinidad, o a ti, mujer, dentro de tu propia feminidad. Sí, la cultura nos ayuda a comprender cómo nos comportamos como hombres y cómo nos comportamos como mujeres. Y estos mismos comportamientos moldean y ayudan y que hacen enriquecer a nuestra propia cultura, ¿sí? Que es la que se vive en sociedad, claro, pero la sociedad no condiciona mi sexualidad, que quede muy claro. Yo soy hombre, no por la cultura, sino por toda mi realidad ontológica. Pero yo debo de aprovechar de la cultura de mi pueblo, la cultura de mi país, de mi colonia, de mi familia, de lo que sea. Debo tomar la cultura que existe ahí para yo enriquecerme como hombre que soy. La cultura no define mi sexualidad, pero sí puede contribuir a cómo experimento, vivo y desarrollo mi sexualidad, que es muy diferente. Luego viene la parte importantísima, que es la parte axiológica. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. La parte axiológica lo que significa es poder enseñarle a nuestros hijos el verdadero valor y sentido de la sexualidad. Cómo ordenar la sexualidad al desarrollo de mis proyectos de vida.
a eso, a no buscar solo la sexualidad por el placer, sino buscar la vivencia de la sexualidad para desarrollarme yo como mejor persona y poder aspirar a tener mejores proyectos de vida. Obviamente, viene también la parte religiosa, y más nosotros como cristianos comprender que la vivencia íntima de la sexualidad conlleva la perfección de mi persona y la vivencia de un sacramento impuesto por Dios para la vivencia perfecta del amor, que es el matrimonio. Sí, la religión me dice cómo vivir el amor dentro de esta íntima unión conyugal y cómo esta íntima unión conyugal me permite comprender el plan divino que tiene para mí, cómo vivir el amor en plenitud y cómo perfeccionarme a través de la vivencia sexuada de mi amor. La religión nos ayuda a comprender lo que es bueno, lo que es malo y cuál es el fin perfecto que busca el hombre, que él puede vivir y conseguir también incluso a través de la vivencia de su propia sexualidad. Y por último está la parte higiénica. Vaya, enseñarle a nuestros niños a cuidar sus cuerpos, sí, a cuidar sus cuerpos y a cuidar su mente y a cuidar su corazón de todo lo malo que puede tener en la sexualidad y sobre todo también ellos que aprendan a cuidarse de cómo vivir la sexualidad de una manera segura. Y con manera segura no me refiero a anticonceptivos, no, me refiero a cómo buscar ese ambiente seguro y perfecto para vivir el amor llamado matrimonio. Porque esa es la forma más hermosa y más higiénica y más segura de vivir el amor, en fidelidad matrimonial. Si yo soy fiel a mi esposa y mi esposa me es fiel, va a ser sana mi relación sexual. Mi cuerpo siempre va a estar sano, porque no va a estar contaminado por la presencia de otras cosas ni por la promiscuidad que hoy ofrecen los mundos liberales. Conclusión. Los hijos tienen derecho a una educación sexual y los padres tienen la obligación de darla. Los hijos tienen el derecho a recibir educación y los padres de ofrecer esa educación. La Iglesia nos recuerda que esta educación sexual debe avanzar de forma positiva y prudente por parte principalmente de los padres de una manera ordenada para que nuestros hijos puedan crecer, transmitir y educar actitudes positivas que le ayuden a vivir la sexualidad el día de mañana. Por lo tanto, papás, un reto enorme de crear este espacio donde sus hijos puedan expresar libre y con seguridad todas sus inquietudes y sus dudas con respecto a la sexualidad para que puedan desarrollarse y ser felices el día de mañana. Así de sencillo. Urge educar en la sexualidad a nuestros hijos y hay que saber hacerlo bien. Si no sabes cómo, busca ayuda con las personas que pueden ayudarte. Infórmate, nútrete de todos estos temas para que puedas tener unos hijos felices, sanos y contentos y que el día de mañana lleguen a ser santos. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. De verdad, se los agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Espero verlo la próxima semana. No me queda más que despedirme, pedir sus oraciones y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.